Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor Jesús, porque tú no fallas. Gracias, Padre, porque tú transformas nuestra mente, Señor, y nuestro corazón. El enemigo quiere que nuestros sueños se pierdan, pero Dios tiene el control, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor, de esta depresión. Ayúdanos a levantarnos de esa tristeza. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos de tu presencia. Necesito tanto de ti, Señor. Llámame mi nombre. Haz un milagro, Padre. Haz un milagro, Señor Jesús. Resucítame. Resucítanos, Señor. Si estamos adormecidos, levántanos, Padre. Si tal vez nuestra confianza está puesta, Señor, en nuestras fuerzas, ayúdanos, Señor, a enfocarnos. Enfócanos, Padre Celestial. Enfócanos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos en esta mañana. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos. Lázaro escuchó tu voz. Él descendió. Necesito tanto de un milagro. Llámame por nombre. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito, Señor, en ese libro de la vida. Gracias, Padre, porque mis sueños están bajo tu control, Señor. Gracias. Haz el milagro, Señor. Haz ese milagro, Padre, en la vida de cada hermano, de cada amigo que hoy ha dispuesto, Señor, un tiempo de calidad para buscarte. Señor, haz el milagro. Haz el milagro, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Es tu fuerza, Señor. Ayúdanos. Es tu fortaleza, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdanos. Renuévanos, Señor. Necesito ese milagro, Padre, dígalo. Necesito, Señor, que resucites mi fe. Necesito, Padre, Señor, que tú abras esa puerta. Hoy, Señor, acudo a tu presencia, Señor, con fe, diciéndote, Señor, tú lo puedes hacer, porque lo has hecho en tiempos anteriores, Padre, y este no va a ser la excepción, Señor. Renueve, Señor, esa piedra de incredulidad. Remueve, Señor, esa piedra de escasez. Remueve, Padre, esa piedra de tribulación. Ayúdanos, Señor. Haz un milagro. En esta hora, Señor, toma el control. Toma el control, Padre. Resucítanos, Señor. Te necesitamos en este momento, Padre Celestial. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Resucítanos, Señor Jesús. Y en esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Señor, levántanos en fe, levántanos, Señor, ayúdanos a comprender que solo tú puedes tener el control. Ayúdanos a entender, Señor, que solo tú puedes transformar esa circunstancia. Ayúdanos a entender que solo tú puedes remover esa piedra de incredulidad. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, porque sabemos que tú hoy vas a resucitar muchos sueños. Tú hoy, Señor, vas a cambiar muchas tristezas. Tú hoy, Señor, vas a cambiar mi pensamiento de incredulidad. Gracias, Señor, porque en este tiempo de estudio de la palabra, en este tiempo de maná diario, Señor, vamos a comprender cuán importante es confiar en ti, cuán importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú no fallas. Gracias, Padre, porque tú permaneces. Gracias, Padre, porque tú eres grande. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás ahí, porque tú eres fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú no fallas. Señor, en este momento te pedimos que tú nos des la sabiduría suficiente para escudriñar tu palabra, para ponerla por obra, Señor, y para enseñársela a otros. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer. Gracias, Padre, por lo que nos vas a entregar. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Me alegra en gran manera tener el privilegio de compartir nuevamente la palabra con ustedes. Gracias porque han estado ahí conectados con sus pastores en cada una de las transmisiones en este tiempo. Gracias porque sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios que permanece. Les pido por favor que vayamos al libro de San Marcos capítulo 5 y podamos buscar, si de pronto lo tienen en internet. Hoy no voy a leer la Reina Valera, sino que voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Nos vamos a basar en esa versión en esta mañana. Y les voy a pedir que si lo tienen en internet, tal vez esa aplicación, utilicemos esa versión en esta mañana. Marcos, ya les coloqué ahí como un enlace. Marcos 5, del 25 al 32. Ahí como en la publicación aparece ya el versículo, porque veo que en el transcurso de escudriñar la palabra preguntan mucho los que de pronto llegan tardecito. Ahí lo pueden ver. Marcos 5, 25, 32. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndole: Señor, tú tienes el control de esta palabra. Y dice la palabra: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. El 27 dice: ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, o tocó su manto, lo dice en la Reina Valera. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? ¿Quién lo hizo? Y sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque por medio de esta palabra vamos a entender lo importante que es buscarte primeramente a ti y solo a ti.
Por eso en estos momentos, en este versículo 25, no sabemos cuál fue la causa de la enfermedad de esta mujer. No sabemos qué ocasionó esa condición de esa hemorragia continua. Ahí en la Biblia no lo dice y pues tampoco somos quien para parafrasearla, pero sí nos habla que en su condición ella estaba empeorando, o sea que su condición ya se había vuelto crónica. Ya su condición, su temor, su debilidad, su irritabilidad, porque como mujeres entendemos que cuando estamos en nuestros días nadie nos aguanta. Ahora imagínese ella por 12 años. Ya tenía rechazo, porque las personas en ese tiempo veían a las mujeres con flujo de sangre con rechazo. Entonces ella se sentía rechazada, se sentía aislada, o sea que estaba triste. Por 12 años soportó esa humillación, pero en ningún momento deseó morir, sino que deseaba sanar, deseaba cambiar esa enfermedad por salud. ¿Y quiénes de ustedes se han sentido que ya todo lo que hizo, que ya por todo lo que luchó todavía no ha dado resultado? Creo que en muchas ocasiones nos hemos sentido que hacemos mil cosas, hacemos mil maromas, tomamos a veces decisiones apresuradas, queremos solucionar todo con nuestras fuerzas, pero nada da resultado, pero nada nos ayuda. Y entonces decimos, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde iremos? Y por fin se nos prende la lucecita al final del camino y decimos, ve, vamos a acudir a Dios. Y eso fue lo que hizo esta mujer con flujo de sangre. Al final de su caminar, donde ya no había médicos, donde ya no había recetas, donde ya no había solución, donde ya no tenía dinero, dijo, ahora sí quiero tocar el borde del manto de Dios, ahora sí quiero hacerlo. Y en ese momento, esta mujer empieza a buscar a Jesús en medio de la multitud. Yo me imagino que ella estaba arrodillada buscando un espacio, como cuando usted está en un concierto y usted quiere buscar el mejor lugar. Y ella quería buscar ese mejor lugar que era tocar. Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Ella tenía esa fe activa, la tenía al 100, a pesar de que estaba triste, a pesar de que estaba decepcionada, a pesar de que estaba rechazada. Ella necesitaba encontrar ese milagro. Y con la autoridad que Dios me ha entregado, yo le digo a usted, hermano y amigo, lo que es imposible, eso que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y quiero que usted lo repita y usted diga, Señor, eso que hoy está siendo imposible para mí, va a ser posible para ti. Porque sabemos que en la presencia de Dios nada es difícil. Y quiero que usted lo crea, quiero que usted lo confiese y quiero que usted lo aplique. Y diga, Señor, nada es difícil, Señor. Solo si creemos es posible, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy las montañas por la fe se moverá la enfermedad, se moverá la escasez, se moverá la tristeza, se moverá la depresión. Y declaramos en el nombre de Jesús que nada es difícil. Gracias, Padre Celestial, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú sacrificaste tu vida por nosotros y en muchas ocasiones lo hemos tenido por menos. En muchas ocasiones hemos dejado de lado esa circunstancia y hemos dicho, Señor, yo soy la que tengo la solución. Y no soy capaz de declarar, Señor, que eres tú el que tiene el control. Padre, ayúdame a verte a ti. Ayúdame a levantar mi voz y decir, Señor, con fe, decir, Señor, con amor, no con resignación porque ya no encuentro la solución, sino decirlo con fe. Señor, nada es difícil para ti, nada es difícil para ti, Señor. Y declárelo, todo es posible, Padre. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Gracias, Padre. Hoy las montañas por la fe se van a mover, Señor. Se moverán por su poder. Nada es difícil, Señor, nada es difícil para ti. Nada es difícil
Todo es posible si lo creemos. Esta enfermedad, esta pandemia, Señor, se va a ir en el nombre de Jesús porque estamos creyendo que así va a ser. Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, en nuestra vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, en la vida de mis vecinos. Señor, te necesitamos, Padre, y nada es difícil para ti. Todo es posible. Hoy esas montañas se van a ir. Esas montañas de incredulidad, esas montañas de tribulación, esas montañas de miedo, esas montañas de ira, esas montañas de contienda, esas montañas de afanes, esas montañas de ansiedades se van a ir de tu vida. Porque esas montañas se van a mover con nuestra fe, con tu fe, hermano. Solamente podremos mover las montañas que el enemigo ha querido colocar en nuestra mente y en nuestro espíritu, Señor. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Y en el versículo 26 podemos decir que ella estaba desahuciada, porque ella decía, no hay más solución, no hay más solución, no tengo a dónde ir, porque en ese versículo 26 nos dice, había sufrido mucho con varios médicos y ya había encontrado, como quien dice, en sus fuerzas, supuestamente soluciones, pero nunca era la completa. Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Y como yo les dije en devocionales anteriores, yo comprendo a esta mujer con flujo de sangre porque yo sufrí de esa enfermedad y esa enfermedad es terrible. Tener anemia prácticamente crónica es muy complicado y sufrirla por prácticamente 12 años es difícil, es desgastante, es humillante. Tú no puedes vivir tu vida, y más en mi época de juventud no la puedes vivir con tranquilidad. Siempre estás preocupado en qué momento te va a llegar otra vez, en qué momento estás débil, en qué momento estás mal. Y comprendo a esta mujer con flujo de sangre porque ya tenía, entre comillas, una enfermedad terminal. Cuando dice desahuciada, ya no tenía esperanza. Ya definitivamente estaba diciendo, Señor, ya se acabó esto. Pero en esa gotica de esperanza que le quedaba, dijo, yo quiero tocar el borde de ese manto. Y es muy común que en medio de nuestras enfermedades, que en medio de nuestras tribulaciones, me incluyo, acudamos a otras personas. Y por última opción, dejemos a Cristo. Sabemos que empezamos a buscar soluciones en otras cosas sabiendo que eso es en vano, sin encontrar ese alivio, sin encontrar esa respuesta real, porque tal vez ha sido una respuesta temporal, un alivio temporal, pero el único alivio completo, el único alivio que permanece va a ser cuando yo busco los brazos del Padre, cuando yo toco el borde de su manto, cuando yo anhelo su presencia. Ese es el único método real. Por eso, de nada sirve invertir en muchas cosas para solucionar mi problema, cuando al final me voy a percatar que la única solución era Dios. Tan simple, pero tan necesaria. Solo decir, Señor, estoy sin fuerzas y quiero que tú hagas la buena obra. Padre, estoy sin fuerzas y quiero que tú permanezcas en mí. Señor, estoy sin fuerzas, pero quiero que tú me ayudes a encontrar esa solución. Pero Cristo es tan hermoso y tan misericordioso con nosotros y tiene un corazón tan único que por eso dice, Señor, transfórmame mi corazón, en un corazón como el tuyo. Y nos demuestra que es un refugio seguro aún para quienes no lo buscaron como primera opción. Él no dice, ay no, como usted no me buscó como primera opción, mira a ver quién lo salva. No, así usted lo busque tarde, como el hijo pródigo buscó a su padre. El padre estaba anhelándolo con los brazos abiertos y le tenía una gran fiesta preparada. Así hace Dios, deja sus 99 ovejas y va por nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, ayuda, Él deja a esas 99 ovejas y nos busca. Por eso, así seamos ese hijo pródigo, tenemos un Padre celestial que no nos mira
con ojos de justicia, sino que nos mira con ojos de amor. Y en este versículo 27 y 28 donde dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. En este versículo 27 y 28 se nos dan dos claves importantes para lograr nuestro milagro. Y de parte de Dios, obviamente. Para lograr ese milagro de parte de Dios, esas dos claves, primero que todo fue que ella oyó hablar de Jesús. Y como dice Romanos 10, del versículo 13 al 14, en Nueva Traducción Viviente, porque estamos estudiando esa versión de la Biblia, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Y hoy, querido líder de grupos de vida, hoy, querido creyente, hoy, querido hermano en Cristo, usted que conoce de Dios, hoy Dios te hace esa invitación. ¿Cómo pretendes que tu esposo, que tu hijo, que tu hermano, que tu amigo, que tu vecino, que esa persona está en tribulación, tenga fe como ese grano de mostaza, tenga fe en medio de esa circunstancia, quiera, anhele tocar el borde del manto de Dios si no lo conoce? Ay, ¿cómo que no? Pero es necesario que tú y yo tomemos esa armadura y digamos, yo quiero ponerme ese calzado de la paz y voy a impartir buenas nuevas al que no lo conoce. Quiero que usted y yo le hablemos al taxista, le hablemos al tendero, le hablemos al amigo, le hablemos al jefe, le hablemos al compañero de trabajo sin vergüenza, porque el Evangelio no puede traer vergüenza a mi vida. Y yo tenga la capacidad de decirle al taxista cuando me diga, estoy atribulado porque se van a montar personas en mi taxi, no sé si están enfermas, usted tenga la capacidad de declararle palabra y de darle una porción. Usted tenga la capacidad de darle una palabra de amor, no de tribulación, no de exhortación, porque en ese tiempo tenemos que animar al perdido, tenemos que animar al que no lo conoce, tenemos que animar al que tiene falta de fe. Por eso, ¿cómo yo le puedo pedir a ese hermano que crea que Dios va a hacer la obra si yo no soy capaz de declarar palabra? Por eso admiro a los misioneros que sin recibir nada a cambio sacrifican entre comillas su tiempo para ir a otros países, para ir a unas veredas, para ir a lugares recónditos y predicar la palabra de Dios. Los admiro y los bendigo porque tienen la capacidad sin ninguna vergüenza de decir, Dios vive y te lo voy a presentar. Entonces, líder de grupo de vida, maestro de principio de vida, maestro de instituto bíblico, tú que eres creyente de la palabra y solo asistes, así no participas en ningún ministerio, habla palabra, predica palabra, influye en otros por medio de tu testimonio, pero no quieras influir a la fuerza porque yo soy santa y 3 veces santo. Tú y yo no somos santos, el único santo es Dios, porque tú y yo somos humanos y cada día nos equivocamos porque estamos en camino a la perfección. Por eso, como dice, ¿cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien les diga? ¿Y cómo lo pueden hacer? Cuando tú y yo dedicamos 5 minutos de nuestro tiempo a enviar un mensaje que edifique y no una noticia que dañe. Todos los días les pido en el amor de Cristo, dejen de mandar noticias que entristecen. Dejen de enviar noticias que atribulen. Envíe palabra. Envíe oraciones propias. Que usted se tome el trabajo de leer un versículo, de interpretarlo y decirle, Dios me mostró, hermana Alexandra, que esto es para usted. Que Dios le revele directamente que esta palabra es para Billy, que esta palabra es para Ana María Borges, que esta palabra es para Mina, que esta palabra es para mi hermana Alicia, que esta palabra es para mi hermana Cristina, que esta palabra es para mi hermana Nuri. Que yo no haga copia y pegue de oraciones, que yo tenga la capacidad de tomar 5 minutos de mi tiempo y leer un versículo y decir, Señor, dime a quién se lo debo mandar. En la palabra debemos enfocarnos. No te enfoques en lo que el mundo te está mostrando, porque eso es lo que quiere el enemigo para desenfocarnos. Dejemos de mandar mensajes de otros. Envíe
el mensaje que Dios le ha revelado. Envíe ese mensaje que Dios le ha usado como profeta de las naciones. Hay que entender que debemos preguntarnos una y otra vez, ¿qué estamos hablando en estos tiempos? ¿Fe o temor? ¿Paz o tranquilidad? ¿Noticias innecesarias porque igual las sabemos o revelación divina? ¿Qué estamos declarando como cristianos? Todos los días estamos siendo probados. Cada día Dios dice, pero Dios mío, ¿por qué mandas eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas son noticias de Satanás. Yo quiero que envíes el noticiero divino. ¿Y cuál es el noticiero divino? Quiero que sintonice el canal. ¿Y sabe cuál es? La palabra, la Biblia. Ese es el canal del noticiero divino. Ese es el que usted debe buscar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Póngalo en YouTube y coloque en audio la Biblia para que en su casa siempre esté impregnada de la palabra. Coloque alabanzas, coloque adoraciones y diga, Señor, a pesar de esa tribulación yo te quiero alabar. A pesar de esa tribulación yo te quiero cantar. A pesar de que no tengo fuerza, yo quiero leer tu palabra y ponerla por obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy, sintonice el noticiero del cielo. Ese es el que usted debe sintonizar. Ese es el que usted debe tener siempre en su casa. ¿Y cómo le exijo a alguien que tenga fe en Dios si no lo conoce? ¿Cómo lo hago? Cuando yo tengo la capacidad de mostrárselo. Cuando yo tengo la capacidad de decirle, yo voy a estudiar la palabra y en medio de esa revelación te la voy a mostrar. Y en este versículo 29, que es la segunda parte, la segunda clave, la primera, ¿cuál es? Ella oyó. Ella tuvo fe. Y la segunda parte es cuando ella dice, se imaginó el milagro. En ese versículo 29, ella dice, al instante la hemorragia se detuvo porque ya puedo sentir. Pero en ese 28 dice, pues pensó, si tan solo tocare el borde de su túnica, quedaré sana. Cuando nosotros escuchamos y cuando nosotros nos imaginamos ese milagro, le estamos dando rienda suelta a la mente para cosas que valen la pena. Porque cuando yo me imagino ese milagro, estoy actuando conforme a mi fe, al instante. Ella se imaginó qué iba a pasar si tocara el borde del manto de Jesús. Y al instante sucedió, porque su fe se activó. No es como cuando yo llego a la presencia de Dios, ay Señor, yo acudo y toco el borde de tu manto, pero ojalá esa provisión llegue. Pero ojalá mi matrimonio se estabilice. Pero ojalá ese familiar que está en el hospital sane. Pero ojalá. No, ella no dijo ojalá. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Si tan solo yo acudo a la presencia del Padre, tendré la provisión. Si tan solo yo busco a Dios, esta enfermedad se va a ir de mi país, de mi ciudad, del mundo. Si tan solo yo acudo a la presencia del Padre, este temor que tengo, este miedo, esta inseguridad se va a ir y se va a convertir en paz. Yo no puedo tener duda al entrar a la presencia del Padre. Yo debo tener fe, debo tener confianza, debo tener tranquilidad. Eso es lo que debo tener. Ella sintió que su aflicción había desaparecido inmediatamente, porque cuando tú entras a la presencia del Padre no puedes salir igual, porque yo no puedo decir, pero es que mi esposo está deprimido, y entonces no estamos buscando a Dios. O sea, si yo estoy en depresión, yo debo entrar a la presencia del Padre y llorar en su presencia y decirle, Señor, me siento sin fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Pero si yo acudo a la presencia del Padre y aún continúo en depresión, aún continúo en tristeza, aparte de acudir a la presencia del Padre, acudo a la presencia de ese círculo cerrado. Recuerde que yo les dije, aparte de Dios, que es lo primero, busque unas personas que oren por usted. Busque 2 o 3 personas que siempre estén intercediendo por su vida. Búsquelas. Y diga, hermana Mónica, hermana Alexandra, hermana Cristina, quiero que oren por mí, porque me siento en depresión. Yo primero voy al Padre,
Voy y me arrodillo en mi habitación y derramo mi ser y digo, Señor, estoy mal, me siento triste, pero la hermana Mónica, la hermana Alexandra y la hermana Cristina están orando por mí. Están haciendo vallados, están protegiéndome. Pero es imposible que hay 3 personas orando por mí y hay un Dios que todo lo puede actuando por mí y yo siga en depresión, y yo siga en tribulación, y yo siga en intranquilidad. Es suficiente, hermanos. Es suficiente de estar entregándole a Dios nuestras cargas por pedacitos. Es suficiente que yo le esté entregando la tribulación a Dios por un día, pero al otro día vuelvo y la cojo. Si yo ya descarté la basura de mi vida, no tengo por qué reciclarla nuevamente. Es suficiente, hermanos. Y como les dije, es hora que ustedes tomen un pañuelo y digan, Señor, limpia mis lágrimas. Y Él enjuagará toda lágrima, dice la palabra en Apocalipsis. Es decir, que Él se la llevará, Él limpiará toda lágrima. Y tenemos que recobrar el gozo en el Señor. Tenemos que recobrar ese gozo. Es suficiente de llorar. Ahora tenemos que creer. Porque si usted no cree, no va a ser posible el milagro, hermano. Es suficiente de inyectar intranquilidad en nuestra casa. Si tú eres el sacerdote de tu casa, te invito a que recurras a la presencia del Padre. Busques tu círculo de oración, que ellos intercedan por esa depresión, por ese temor, por ese miedo, por esa falta de fe, por esa duda. Y tomes la valentía para decir, descarto esa basura y vamos por otra prueba. Vamos por otra prueba. Ya es necesario, hermanos, es necesario quitar esas vestiduras viejas y colocarme el manto de paz del Señor. Hay que quitarse la carga de la aflicción, la carga del pecado. Es necesario rejuvenecer en Dios. Es necesario tener un nuevo nacimiento. Pero yo no lo voy a tener cuando yo sigo recogiendo la basura que descarté. Yo no lo puedo tener cuando yo sigo reciclando los temores, las inseguridades, los miedos y todo lo que me ha rodeado por años. Si Dios le permitió sanar su corazón del rencor, no permita que el enemigo despierte otra vez eso. Así la vuelvan a herir, como dice la palabra, 70 veces 7 debes perdonar. Así que si ya has perdonado algo pasado y te lo vuelven a hacer, sigue perdonando para que Dios tome el control y te fortalezca. Pero nuevamente les digo, limpie sus lágrimas y siga peleando la buena batalla. Pero en el versículo 30, Jesús nos habla, Él se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de Él y pregunta, ¿quién me tocó? Pero Él no lo dijo con una voz acusadora, Él lo dijo como algo para confirmar y decir, ¿quién me tocó? ¿Quién lo hizo? Él decía en ese versículo 30, Jesús se dio cuenta de inmediato. Y Él se da cuenta de inmediato cuando tú y yo cambiamos nuestro pensamiento de tristeza, de temor, de desconfianza ante su presencia y decimos, Señor, hoy Padre, 16 de abril, hoy que es jueves, voy a tomar la decisión de dejar todo eso fuera de mi vida y voy a creer en tu presencia. Es suficiente, hermanos. Y Él no lo hizo con desagrado. Él lo hizo creyendo que esa mujer tenía tanta fe en Él que podía decir, Señor, necesito un milagro. Señor, necesito que tú hagas la buena obra. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Padre. Solo es tu presencia, Señor. Llámame por mi nombre, Padre. Renueva esa piedra, Señor, que está impidiendo tu fluir en mi vida. Renuévala, quítala, Padre.
un milagro en esta misma hora, en esta hora, Señor. Resucita, Padre, mi fe. Necesito, Señor, ese milagro. Señor, es suficiente. Hace tiempo que no vemos esa luz, Señor. Te necesitamos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un nuevo nacimiento. Ayúdanos. Lo que puedo hacer. Ayúdame. Dame la fuerza, Señor. Renueva hoy mi fuerza. Remueve, Señor, esa piedra de incredulidad. Remuévela, Padre, en este momento. En el nombre de Jesús. Tú remueves la falta de fe. Tú remueves, Señor, la incredulidad. Tú remueves la falta de perdón. Tú remueves, Señor, el rencor. Tú remueves la ira. Tú remueves la contienda. Tú remueves la escasez. Tú la remueves, Padre. Resucítame, Señor, resucítame. Dame la fuerza para continuar. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Qué bueno es sentir tu presencia, Padre. Pero en este momento, Dios pregunta, ¿quién me tocó? Como les decía, no para juzgar, no para que esta mujer se sintiera mal, aunque la mujer sintió temor y sintió miedo cuando escuchó esa pregunta. Él preguntó eso para que los incrédulos se enteraran de ese milagro. Por eso nosotros como creyentes debemos testificar de cada milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, porque eso inyecta fe en la persona que aún no cree lo suficiente. Eso inyecta fe en esa persona que está en su proceso, que está en su desierto. Pero no estamos testificando para generar envidia, estamos testificando de esa bendición recibida para mostrar que si Dios lo hizo en mi vida, lo puede hacer en tu vida. Si Dios me pudo sanar a mí de esa esterilidad que muchos médicos, muchos ginecólogos, muchas enfermeras que me vieron, me habían dicho, lo puede hacer en ti. Pero tal vez no vas a tener un bebé, pero vas a parir muchos hijos espirituales. Porque tal vez ya pasó tu tiempo, o tal vez ya no quieres tener hijos. No estamos hablando solamente de hijos físicos, pero sí tal vez vas a tener muchas personas que te van a seguir y por medio de ti van a ser salvas. Tal vez eso es lo que vas a parir, esa esterilidad espiritual. Dios la va a convertir en ese embarazo para que Dios vea que tú puedes dar esos buenos frutos, pero solamente cuando crees. Y en este versículo 33, Dios nos muestra que la mujer estaba asustada, estaba temblando al darse cuenta que Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y en medio de esa investigación de Jesús, la mujer dijo temerosa, pero arrodillada y en un estado de humildad, con un corazón contrito, dijo, Señor, yo te toqué, yo lo hice. Reconoció que ella había creído. Y muchas veces tememos ante el milagro. Muchas veces tememos que otras personas se enteren porque me van a juzgar, porque tal vez van a decir, pero ¿cómo así te bendijo a ti si tú no hiciste nada? Pero no saben la lucha que yo tuve en mi aposento. No saben la lucha que yo tuve en la intimidad. Y muchas veces tememos decirlo porque van a decir, ay, ¿qué tal que piensen que yo soy rebequenda, que yo soy evangélico? Ay, no, me da vergüenza. Hermanos, no le dé vergüenza de recibir una bendición de Dios. Y ella en vez de estar dichosa estaba temerosa.
Su aflicción se había ido, pero ahora tenía miedo de enfrentar a Jesús. Pero recuerde, hermanos, Jesús ganó. Él ya lo hizo. Él lo hará. Y ella hizo lo correcto. Reconoció delante de todos que Jesús lo había hecho. Que no hay mejor cosa para quienes tienen miedo y temor que echarse a los pies del Maestro, a los brazos del Maestro y decir: Señor, tú lo hiciste. A veces decimos: ¿pero qué fue lo que hizo? ¿Fue la fe de ella o fue el borde del manto? Fueron las dos cosas, hermanos. Porque para yo tener esa bendición, yo debo tener fe, pero también debo activarme. No solamente tener fe y me quedo dormido, es tener fe y activarla. Eso es lo que debemos hacer. Y qué bello es escuchar la respuesta ante ese miedo. En ese versículo 34 él dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y él nos dice hoy: hijo, hija, tu fe va a llenar esa alacena. Hijo, hija, tu fe va a sanar a ese familiar que está enfermo. Hijo o hija, tu fe va a darte ese electrodoméstico nuevo que tal vez el enemigo quiso dañar en medio de esta cuarentena. Así que, hijo o hija, por medio de esa fe, quita de ti toda depresión, quita de ti toda aflicción, quita de ti toda falta de fe, quita de ti toda duda y empecemos a activar nuestra fe. Empecemos a buscar al Padre. Empecemos a entender que solo tocando el borde de su manto, solo tocando su presencia, solo anhelando su poder, podemos obtener la victoria. Y en el nombre de Jesús, toda falta de fe se va a ir en este momento. Y vamos a decir: Señor, necesitamos de ese milagro. Y nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para ti. Y como dice Filipenses 4:7, declaro que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y ese pensamiento en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a habitar a partir de este momento en tu casa y en tu familia. Así que, hermanos, ánimo, fe, confianza en el que todo lo puede. Si usted hoy esta palabra ha tocado su corazón, compártala. Compártala con ese vecino, con ese amigo. No compartamos temor, no compartamos muerte, no compartamos tribulación, no compartamos noticias, porque el Rey no es coronavirus, el Rey es Jesús, que murió por nosotros, que se sacrificó por nuestros pecados para que fuésemos salvos. Y si yo le estoy dando más importancia a esa noticia, estoy diciendo: el coronavirus es el rey de mi vida. Y ese no es el rey de mi vida. Lo siento, hermanos, pero cada vez que ustedes me envían esa noticia, yo no la descargo. Ni siquiera miro ese mensaje, porque entiendo que el único rey en mi vida es Jesús, es Dios. Y si cuando ustedes me envían una palabra, tenga la seguridad que yo la voy a leer y la voy a poner por obra, porque eso es lo que debemos hacer con cada palabra que se nos declara. No compartamos temor, compartamos fe y declaremos con toda la autoridad que solo Dios nos puede entregar: Señor, nada es difícil para ti. Nada es difícil, Señor. Nada es difícil para ti. Y declaramos en el nombre de Jesús que a partir de ese momento que vamos a entrar en intercesión, Señor, estamos creyendo que todo es posible si lo creemos. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta hermosa porción de la palabra. Gracias, Señor, porque me has usado como un instrumento en tus manos. Y te pido, Señor, que me des humildad. Que yo entienda que todo lo que tú haces a través de mi vida, Señor, es para edificar a otros, Señor. Ayúdame a ser usada por el alfarero. Ayúdame, Padre Celestial, a ser usado por ese Dios que todo lo puede. Ayúdame a entender que si yo me dejo usar, Señor, tú te activas, Señor, en mi vida y me concedes mis añadiduras.
Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mi hermana Yadira Rico. Te pido en el nombre de Jesús que cuides a mi hermano Alexander, a su hija que está en UCI, a ese bebé que acabó de nacer. Señor, gracias por ese maná que le entregaste ayer. Gracias, Padre, por cada hermano que sembró, Padre, para esa hospitalización. Gracias, Señor, por esos hermanos dadores que tenemos en la iglesia de Galán, porque tuvieron un corazón, Señor, generoso. Gracias, Padre, porque tú le vas a recompensar cada dinero que entregaron a esta familia Ardila. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque has puesto un corazón dador en cada miembro de la iglesia de Galán. Señor, gracias por el maná que has entregado a las personas más vulnerables, Señor. Gracias por esos mercados. Gracias, Padre, porque esas finanzas, Señor, van a ser multiplicadas para Comeva, para esa fundación Los del Camino, porque se han inquietado por esta iglesia para bendecirnos. Señor, gracias por mi presidente Iván Duque. Gracias, Padre, porque tú le vas a conceder la sabiduría, Señor, para gobernar nuestro país, Colombia. Gracias, Padre, por nuestro alcalde Alfonso El Haz, porque a pesar de las críticas de su propio, Señor, gabinete, él va a continuar, Señor, dale fe, inyéctale fe, que él entienda que actuando en tu presencia puede lograr la victoria. Padre, ayúdalo a arrodillarse antes de salir de su hogar, ayúdalo a arrodillarse, Señor, ante su presencia, Señor, y pueda ver la dirección cada mañana, cada día, que él comprenda que él te necesita a ti para lograr el milagro. Padre, ayúdalo a buscarte a ti, ayúdalo a rendirte, Señor, a ese Dios vivo. Padre, gracias por mi hermana Alexandra, Señor, Vesga. Quita de ella toda tribulación, toda carga, Señor. Cuida a su esposo, Señor. Renueva cada día, Señor, esta relación. Padre, gracias por cada hermano y cada amigo que está conectado, por mi hermana Erika, Señor, por la familia Prada Cardona, por la familia Macana Cardona. Padre, gracias por la familia Garzón. Gracias, Señor, por la familia Parada. Gracias, Padre, por mi hermana Ceci. Gracias, Señor, por mi hermana Leli. Gracias, Padre, por mi hermana Marjorie. Gracias, Señor, por mi hermana Mónica Contreras. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú tienes el control de cada líder de grupo de vida. Tú tienes el control de cada grupo, Señor, que hemos creado en esta iglesia para alabar y bendecir tu nombre, Padre. Nos hemos sentido preocupados porque no vemos, Señor, tal vez la solución a esta pandemia, pero declaramos que a partir de hoy nada es imposible para ti. Vamos a declarar palabra, vamos a inyectar fe. Todo temor, Señor, que hemos sentido ante esta enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús, porque confiamos que tú tienes el poder, porque confiamos, Señor, que tú tienes la solución, porque confiamos, Padre Celestial, que tú lo puedes hacer. Confiamos, Espíritu Santo de Dios, que contigo todo lo podemos lograr. Señor, nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Señor, necesitamos de ese milagro. Necesitamos, Señor, ver y glorificar tu santo nombre. Y como dice tu palabra, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento habite en nuestros corazones, habite en nuestros pensamientos. Señor, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Y en este momento, Padre, te pido que tomes el control de cada hogar aquí representado. Toma el control de mi casa, toma el control de cada casa de mi hermano, Señor. Que mi esposo te busque, que mis hijos te busquen, que mi familia te anhele, Padre. Y si no lo hacen, porque ellos nunca han oído de ti, Señor, úsame como instrumento, dígalo. Si ellos aún no saben cómo invocarte, no saben cómo buscarte, Señor, úsame, Señor. Úsame, Padre Celestial, para llevar esa palabra de salvación y no de tribulación, para llevar esa palabra de fe, de confianza en el que todo lo puede. Úsame, Señor, para que ellos puedan escuchar que tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos. Dígaselo al Padre. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos. Ayúdame a entender que si tan solo tocar el borde de tu manto, tú lo puedes hacer y lo estás haciendo. Señor, gracias porque tú ya ganaste. Gracias, Señor, porque bajo nuestros pies está Satanás y él no tiene poder ni autoridad para orar en nuestra casa. Señor, levántate a nuestro favor y quita todo adormecimiento espiritual de nuestra vida. Quita todo adormecimiento espiritual de nuestra familia. Mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa y yo te vamos a alabar. Dígalo, mi casa y yo te vamos a buscar. Mi casa y yo vamos a renovar nuestra fe
en este Espíritu Santo que has enviado como consolador para que nos guíe en toda circunstancia. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos dejas, no te apagues y ayúdanos a tenerte siempre avivado, que ese fuego del Espíritu Santo esté avivado en tu vida, hermano. Declaro y oro que Dios tiene el control en tu casa. No te preocupes por qué has de comer y por qué has de beber. Si Dios se ocupa de las aves del cielo, cuanto más por sus hijos. Recuerda que Dios puede usar hasta a tu enemigo para que te bendiga, pero solamente si puedes creer, solamente si tienes la fe suficiente para declarar que Dios se va a mover a tu favor. Ten esa fe, Él no te pide mucha, Él te pide, ten fe como ese granito de mostaza, porque recuerden, hermanos, el granito de mostaza es minúsculo, pero cuando crece da un árbol frondoso que provee sombra a muchos. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que cuando salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena o de este tiempo de aposento, como la iglesia de Galán lo ha llamado, salgamos diferente, salgamos como un árbol frondoso que da fe, que da abrigo, que cubre del sol al que no confía, que cubre del sol al que no lo conoce. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, que podamos ayudar al que no lo conoce, al que no tiene fuerzas, que podamos ayudar como Aarón y Hur ayudaron a Moisés a levantar sus brazos y a decir, Señor, ayúdame a levantar a otros. Gracias, Señor, por ese trinar de los pájaros en este momento, porque entendemos que es necesario esta tribulación para que el mundo se recupere de tanta contaminación, se recupere de tanto daño que como humanos inconscientes le hemos hecho. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu presencia todo obra para bien. Dios nunca hace nada sin pensarlo y sin tener la respuesta. Ya Dios de antemano tenía preparada esta leve tribulación y ya tiene preparada la salida para ella. Así que, hermanos, confiemos, creamos y digámosle, Padre, en tus manos están mis tiempos. Gracias, Señor, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento ha sido depositada en mi vida, ha sido depositada en mi familia. Bendecimos a todo el personal médico, Señor Jesús, que está en las diferentes partes del mundo. Cubrimos, Señor, a nuestros familiares en el extranjero, en las veredas, en los pueblos. Cuídalos, Señor, los que no tienen acceso a un puesto de salud, a un médico, a una enfermera. Los bendigo, Señor, y te pido que tú los cubras con tu sangre, que nosotros en los dinteles de nuestra puerta podamos colocar esa marca y decir, la enfermedad no va a entrar a mi hogar, porque en mi hogar solamente habita la fe y la presencia del Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres fuerte. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas avergonzados. Señor, toma el control de este momento. Toma el control de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a verte a ti. Ayúdanos, Señor, a alabar tu presencia. Señor, necesitamos cada día de tu presencia. Señor, necesitamos renovar nuestras fuerzas cada mañana. Y así como dices en tu palabra, tu misericordia es nueva cada mañana. Quiero, Señor, que la fe que tenía ayer no sea igual a la de hoy, que sea aumentada, Señor. Dígale, Padre, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi confianza, Señor, y ayúdame a verte a ti. Y pido en el nombre de Jesús que esa visión espiritual, que esos oídos espirituales y esas palabras de parte de Dios sean activadas en su vida y que usted solamente vea como Dios lo ve. Porque recuerde que nosotros no vemos lo que Dios ve, porque Dios ve más allá. Él ve más allá. Nosotros estamos viendo la enfermedad, pero Dios ya tiene la solución. Así que dígale, Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a ver con tus ojos. Así esté cansado del camino, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a ver esa provisión que aunque mi alacena esté vacía, esa provisión ya está dada. Que aunque me llamen por las cuotas bancarias, esa provisión ya está dada.
que aunque se me dañen los electrodomésticos, voy a estrenar electrodomésticos, así sea en este tiempo de pandemia, porque Dios lo puede hacer. En medio del desierto, Dios da una provisión nueva. En medio del desierto, Dios te provee el maná, Dios te provee las codornices, Dios te provee el agua, Dios te coloca la columna de fuego y Dios te coloca esa nube. En medio del desierto, Él te está preparando para entrar al Canaán, para entrar a la tierra prometida. En medio del desierto, Dios está formando a sus hijos para que cuando salgamos de Él podamos decir, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Es la única palabra que debemos declarar en este día. Señor, tú lo hiciste, tú lo harás y tú lo seguirás haciendo por los siglos de los siglos, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Así que hermanos, tengamos fe, creamos en que Él lo va a hacer. Hermano Alexander, Dios está haciendo la perfecta voluntad en su hija, que en este momento está en UCI, que no ha podido disfrutar de su bebé. Dios está haciendo la voluntad, hermano Alexander. Solamente hay que aceptarla, hay que creer y hay que confiar. Nuevamente les agradezco, hermanos, por confiar en Dios. Gracias porque Dios ha sido bueno y has puesto en ustedes un corazón generoso. Así que los bendigo. Que este día sea un día lleno de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que en este día declaremos, Señor, en tus manos están mis tiempos. Tú lo hiciste. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible. Y hoy toda depresión, todo afán, toda contienda, toda falta de perdón se va de nuestra vida y la fe empieza a aumentar. Hermanos, gracias por acompañarme en este maná diario. Gracias por estudiar juntamente conmigo la palabra. Recuerden, no ser solo oidores, también tenemos que ser hacedores de ella. Así que practiquemos esta palabra en el transcurso del día y empecemos a tocar el borde del manto de ese Padre Celestial. Y digámosle, Señor, te amamos, Padre. Y hoy por nuestra fe, esas montañas se van a ir. Dios los bendiga, hermanos. Los amo en el amor del Señor. Gracias por su apoyo espiritual. Gracias por sus oraciones. Gracias por estar pendiente de la familia pastoral, por estar pendiente de mis hijos. Gracias por cuidar juntamente con nosotros este rebaño que Dios nos ha entregado, porque ustedes han sido esenciales en este proceso. Porque a pesar que la escasez ha llegado a muchos de los hogares, ustedes no han mirado esa escasez y han sido generosos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les multiplique toda obra de sus manos, que Dios les multiplique todo lo que han entregado a la iglesia, lo que han entregado a los hermanos que no han tenido esa posibilidad de tener esa alacena llena, pero gracias a ustedes sus mercados han llegado. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Y que Dios renueve sus fuerzas, que Dios colme su vida de paz y que su casa sea transformada por medio del Espíritu Santo. Y diga, mi casa y yo te vamos a servir. Dios los bendiga, hermanos, los amo mucho y mañana será un nuevo día. Bendiciones.